Hola hermosas, en el video de hoy seguimos con las escalofriantes anécdotas de terror. Presten mucha atención a la segunda, puede que ya les haya sucedido una vez. Hay lugares donde el ambiente se siente extraño desde el momento en que entras, como si el aire fuera más pesado, como si el silencio escondiera algo. A veces intentas ignorarlo porque piensas que solo es sugestión. Eso mismo hice yo la noche que acepté quedarme en casa de mi abuelo después de que falleció mi abuela. Y hasta hoy sigo arrepintiéndome de haberme quedado sola ahí, porque lo que viví esa madrugada no fue un susto rápido ni una simple coincidencia. Fue una noche entera sintiendo que algo caminaba dentro de la casa conmigo. Te cuento, todo ocurrió cuando yo tenía 17 años. Mi abuelo acababa de mudarse temporalmente con unos familiares porque no quería quedarse solo después de la muerte de mi abuela, pero necesitaba que alguien cuidara la casa unos días mientras él arreglaba unos asuntos. Como la casa estaba relativamente cerca de donde vivíamos, mi mamá me pidió que fuera una noche para asegurarme de que todo estuviera bien. Yo acepté porque honestamente nunca había sentido miedo ahí antes. Durante mi infancia había pasado muchísimas tardes en esa casa, pero esa noche el lugar se sentía completamente diferente. Llegué alrededor de las 7 de la tarde. Todavía había luz afuera. Todo parecía normal, aunque había algo incómodo en el silencio. La casa era vieja, de esas con pasillos largos, techos altos y muebles antiguos que crujen por cualquier movimiento. Mientras recorría las habitaciones para revisar que todo estuviera bien, empecé a notar algo raro. El ambiente estaba demasiado frío. No un frío normal, un frío pesado, extraño, especialmente en el pasillo que llevaba a la habitación de mi abuela. Intenté no pensar demasiado en eso. Cerré ventanas, encendí algunas luces y me quedé en la sala viendo televisión para distraerme. Las primeras horas fueron tranquilas, pero todo empezó alrededor de las 11:30 de la noche. Estaba viendo videos en mi celular cuando escuché un ruido en la cocina. Un golpe seco, como si algo hubiera caído. Me levanté pensando que tal vez un plato se había movido o algo parecido. Caminé lentamente hasta la cocina. Todo estaba en orden. Nada roto, nada fuera de lugar. Pero justo cuando estaba a punto de regresar a la sala, escuché otro sonido, esta vez en el pasillo. Un crujido lento, como si alguien caminando despacio sobre la madera vieja. Me quedé completamente quieta. El sonido volvió a escucharse. Un paso, luego otro, lentamente. Miré hacia el pasillo oscuro. No había nadie, pero podía escuchar claramente cómo algo avanzaba desde el fondo de la casa. Sentí un escalofrío recorrerme por completo. Retrocedí lentamente hacia la sala, intentando convencerme de que eran ruidos normales de una casa vieja. Pero entonces, el sonido se detuvo justo antes de llegar a la sala, como si algo hubiera decidido quedarse observando desde la oscuridad. A las 12:30 de la noche, las cosas empeoraron. Las luces comenzaron a fallar por momentos. No se apagaban completamente, pero sí bajaban de intensidad de repente. Y cada vez que eso pasaba, se escuchaban sonidos en otra parte de la casa. Golpes suaves, crujidos, pasos, como si algo se moviera cuando las luces parpadeaban. Intenté llamar a mi mamá para sentirme más tranquila, pero casi no había señal dentro de la casa. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo sentir un miedo real. Una voz, muy baja, provenía del pasillo. No entendía exactamente qué decía, pero sonaba como un murmullo constante. Sentí como mi corazón empezaba a latir muchísimo más rápido. Apagué la televisión para escuchar mejor, y apenas lo hice, el murmullo se detuvo de golpe. El silencio que quedó después fue muchísimo peor, porque sentía que algo estaba esperando. A la 1 de la mañana decidí encerrarme en una de las habitaciones. Elegí el cuarto donde yo dormía de pequeña, porque era el más cercano a la entrada principal. Cerré la puerta y me senté en la cama abrazando mi celular. Todo permaneció en silencio durante unos 20 minutos. Empecé a pensar que tal vez ya había pasado todo, hasta que escuché pasos afuera de la habitación, lentos, arrastrados, caminando de un lado a otro frente a la puerta.
No eran pasos rápidos ni normales. Sonaban pesados, como si alguien caminara muy despacio. Me quedé completamente inmóvil. Los pasos continuaron durante varios minutos. Luego se detuvieron justo frente a la puerta. Y entonces, escuché 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. Sentí literalmente cómo se me helaba el cuerpo. No respondí. No me moví. Pasaron varios segundos en silencio absoluto. Y entonces, la manija empezó a moverse lentamente, muy despacio, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta con cuidado. Me tapé la boca para no hacer ruido. La manija dejó de moverse después de unos segundos. Luego, silencio otra vez. A las 2:30 de la mañana, pensé que ya no podía soportarlo más. Decidí salir de la habitación y correr hacia la entrada principal para irme de la casa. Abrí la puerta lentamente y miré hacia el pasillo. Oscuro. Vacío. Caminé rápido hacia la sala, intentando no mirar alrededor, pero cuando pasé frente al pasillo que llevaba al cuarto de mi abuela, escuché algo dentro de la habitación. Un llanto, muy bajo, como alguien llorando lentamente. Me detuve por puro instinto, y en ese momento ocurrió algo que nunca voy a olvidar. La puerta de la habitación, que estaba completamente cerrada, comenzó a abrirse lentamente, sola. Retrocedí inmediatamente, sintiendo un terror que nunca había sentido antes. La puerta siguió abriéndose despacio, hasta dejar ver la oscuridad completa del cuarto. No entré, no me acerqué, pero desde donde estaba, podía escuchar claramente la respiración de alguien dentro. Corrí hacia la entrada principal, sin mirar atrás. Salí de la casa y me quedé afuera hasta que amaneció, porque honestamente no fui capaz de volver a entrar. Cuando mi mamá llegó por la mañana, le conté absolutamente todo. Ella intentó encontrar explicaciones lógicas. La casa vieja, el estrés, la sugestión por la muerte de mi abuela. Todo sonaba razonable. Pero antes de irnos, decidimos entrar juntas para revisar que todo estuviera bien. Y ahí fue cuando vimos algo que todavía me da escalofríos recordar. La puerta de la habitación de mi abuela estaba abierta, completamente abierta, y sobre la cama había una mecedora vieja que normalmente estaba en otro cuarto, balanceándose lentamente, como si alguien acababa de levantarse de ahí apenas unos segundos antes. Hay leyendas mexicanas que todos escuchamos alguna vez cuando somos niños. Historias que parecen simples cuentos para asustar, hasta que una noche algo sucede y empiezas a preguntarte si realmente eran solo historias. Yo nunca creí en el charro negro. Pensaba que era una de esas leyendas antiguas que la gente exagera con el tiempo. Pero después de lo que viví una madrugada en la carretera, ya no puedo escuchar ese nombre sin sentir escalofríos. Porque esa noche no fue un susto rápido. Fueron horas enteras sintiendo que algo me seguía. Algo que nunca debió aparecer. Te cuento. Todo ocurrió cuando yo tenía 17 años. Un primo mío celebró su cumpleaños en un rancho, algo alejado de la ciudad, y varias personas de la familia fuimos. El lugar estaba bonito durante el día, pero muy aislado. Para llegar había que tomar una carretera vieja rodeada de monte y prácticamente sin iluminación. La fiesta terminó bastante tarde, cerca de las 11:30 de la noche. Mis papás se habían ido antes porque al día siguiente trabajaban, así que yo decidí regresarme con mi tío Raúl y su esposa. Mi tío era de esas personas que siempre se burlaban de las historias paranormales. Según él, todo tenía explicación lógica.
Antes de irnos, uno de los trabajadores del rancho dijo algo medio en broma, que en ese momento nadie tomó en serio. Dijo que no era buena idea pasar por esa carretera tan tarde, porque el charro andaba apareciéndose otra vez. Todos se rieron, incluso yo. Mi tío solo respondió que ya estaban grandes para creer en cuentos. Salimos aproximadamente a las 12 de la noche. La carretera estaba completamente oscura. Solo las luces del coche iluminaban el camino. Y a veces algunos árboles enormes aparecían a los lados, como sombras gigantes. Durante los primeros minutos, todo fue normal. Íbamos escuchando música baja mientras mi tío manejaba tranquilo. Pero poco a poco el ambiente empezó a sentirse raro. El silencio afuera era demasiado pesado. No se escuchaban insectos, ni viento, nada. Solo el motor del coche. Fue alrededor de las 12:30 cuando vimos algo a lo lejos, una figura parada a un lado de la carretera. Al principio pensé que era algún campesino o alguien esperando ayuda. Conforme nos acercamos, empecé a distinguir mejor la silueta. Era un hombre vestido completamente de negro, sombrero grande, ropa elegante pero antigua, y estaba completamente quieto. Mi tía fue la primera en decir algo. Preguntó qué hacía alguien ahí a esa hora. Mi tío redujo un poco la velocidad, probablemente por curiosidad, pero mientras más nos acercábamos, más extraño se veía el hombre. No se movía absolutamente nada, ni siquiera parecía respirar. Cuando finalmente pasamos junto a él, sentí un escalofrío horrible, porque aunque estaba mirando hacia la carretera, no pude distinguirle el rostro. Era como si la sombra del sombrero lo cubriera completamente. Mi tío aceleró después de pasar de largo y dijo riéndose nerviosamente que probablemente era alguien intentando asustar conductores, pero nadie respondió. El ambiente dentro del coche había cambiado por completo. A la 1 de la mañana ocurrió lo primero verdaderamente extraño. Mi tía miró hacia el espejo lateral y se quedó completamente callada. Mi tío le preguntó qué pasaba. Ella tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que me heló el cuerpo. Dijo que el hombre seguía atrás de nosotros. Mi tío se molestó y dijo que dejara de jugar. Pero entonces yo miré también hacia atrás y lo vi. A lo lejos, en medio de la carretera, la misma figura caminando. Pero no tenía sentido. Nosotros llevábamos varios minutos avanzando en coche. Esa persona no podía seguir viéndose tan cerca. Mi tío empezó a conducir más rápido. Nadie hablaba. Yo seguía mirando por la ventana trasera, y por momentos la figura desaparecía entre la oscuridad, pero luego volvía a verse otra vez, siempre caminando, siempre en la misma dirección, hacia nosotros. A la 1:30, el coche empezó a fallar. Primero las luces parpadearon ligeramente. Luego el radio se apagó solo. Mi tío empezó a ponerse nervioso de verdad. Intentó encender otra vez el radio, pero solo se escuchaba estática. Fue entonces cuando el coche redujo velocidad de golpe, como si algo lo estuviera frenando. Mi tío aceleró, pero el motor respondía extraño. En ese momento mi tía dijo algo casi susurrando. Dijo que no miráramos hacia afuera. Obviamente hice exactamente lo contrario. Miré por la ventana. Y ahí estaba, A un lado de la carretera, muchísimo más cerca ahora. El hombre caminaba lentamente paralelo al coche, y aunque estaba oscuro, podía distinguir perfectamente el traje negro y el sombrero enorme. Sentí como el miedo me paralizaba por completo, porque no parecía una persona normal. Su movimiento era extraño, demasiado tranquilo, como si supiera que no teníamos a dónde ir. Mi tío aceleró con fuerza y el coche finalmente respondió. Avanzamos varios kilómetros sin mirar atrás. Nadie hablaba, solo se escuchaba nuestra respiración y el motor. A las 2 de la mañana pensamos que todo había terminado. Las luces funcionaban otra vez y el coche parecía normal. Incluso empezamos a convencernos de que tal vez habíamos exagerado por el miedo. Pero entonces ocurrió lo peor de toda la noche.
Mientras avanzábamos por una curva larga, vimos algo frente a nosotros, en medio de la carretera. El mismo hombre, quieto, exactamente en el centro del camino. Mi tío frenó bruscamente. El coche se detuvo a varios metros de él. Nadie decía nada. El hombre seguía completamente inmóvil. Y entonces, lentamente, levantó la cabeza. Yo sentí un terror que jamás había sentido en mi vida, porque debajo del sombrero no se veía un rostro normal. Como si no hubiera nada ahí. Mi tía empezó a rezar en voz baja. Mi tío intentó encender el coche otra vez, porque el motor se había apagado, pero no respondía. El hombre seguía ahí parado, sin moverse. Pasaron segundos larguísimos, y entonces comenzó a caminar hacia nosotros, lentamente, paso por paso. El sonido de sus botas sobre el pavimento se escuchaba incluso dentro del coche. Mi tío giró la llave una última vez y el coche arrancó de golpe. Aceleró inmediatamente y rodeó al hombre sin detenerse. Yo cerré los ojos por instinto cuando pasamos junto a él y justo en ese momento escuché algo afuera, una risa, grave, profunda. Nunca voy a olvidar ese sonido. Llegamos a la ciudad alrededor de las 3 de la mañana. Nadie volvió a hablar del tema durante el camino, pero cuando finalmente bajamos del coche, mi tío notó algo. En una de las puertas había marcas, como rasguños largos, sobre la pintura negra, como si alguien hubiera pasado las uñas lentamente por el metrán. Mi tío jamás volvió a conducir por esa carretera de noche, y aunque intentó convencerse de que todo había sido su gestión, hubo algo que nunca pudo explicar, porque cuando revisamos el reloj del coche, marcaba casi 1 hora más de la que debería, como si durante algún momento de esa madrugada hubiéramos perdido tiempo que ninguno de nosotros pudo recordar.